Benvidos e benvidas a Son da Sorei. Hoxe falamos do proxecto Conectando a los jóvenes rurales con Europa. Un episodio bastante especial aquí con nuestras compañeras Gaila y Tamara, las cuales fueron seleccionadas para un viaje en tren por varios países de Europa. Este movimiento lo hizo Conecta Galicia con un Erasmus Plus e trata de 5 mozos ou mozas do rural galego que viven súa primeira experiencia na mobilidade internacional gracias a Discovereu. Muchas gracias. Vamos a escutar a súa experiencia. Que foi para vos o bono Interrail? Cal é a vosa experiencia dele? Pois foi unha moi boa oportunidade porque, por exemplo, eu nunca salira a outros países así e pois gracias ao proxecto sí que pude. Como coñeceches o programa Discovereu? Pois pola profesora do instituto que leva ese tipo de programas nos mandou un correo e nos anotamos toda a clase, pero salimos escollidas, solo Tamara máis eu. Poderíame definir o que fixeche de salí? Pois estuvemos mirando as cidades, sobre todo as zonas verdes, porque era un programa máis sostenible para aprender sobre eso. Sí, y además nuestras únicas tareas eran básicamente sacar fotos. Teníamos que sacar fotos y poner el hashtag Discovereu, y si subíamos fotos del tren o así teníamos que poner el hashtag Interraileu. Y bueno, fue una experiencia bastante divertida, ya que pues teníamos tours y pues conocíamos la ciudad, su historia y pues cosas que aquí no hay. Monumentos, sobre todo. Sabíades que ahora hai 2 roldas ao ano deste mismo programa? Sí, nos habían comentado que este era el primer proyecto que realizaban ellos, ya que es una nueva iniciativa y que luego en verano sacarían una nueva, en la cual también podemos postular, pero obviamente tendrán en cuenta que ya hemos estado. Gustaría vos ir, por exemplo, a esa segunda rolda? Pues sí. Sí. En plan, van a ser en otros países, en otros sitios, con otras personas, se supone, ya que va a ampliar también el rango de edad. O sea, no sé si para el segundo proyecto, pero según nos dijo la chica con la que íbamos, iba a aumentar de 18 a 21. En plan, podían entrar en ese margen de edad. Falando dese rango de edad, creedes de que é axeitado que só poidan ir personas de 18 anos ou, como ben dis agora, que aumenten hasta 21, ou que basicamente os estudiantes xa sean de 16 con autorización dos pais hasta, por exemplo 25 anos poidan ir? A ver, no, porque nosotros ya la liamos bastante, o sea, y tenemos 18 años y realmente la edad es un número. Simplemente, o sea, no va en lo de la madurez y no va en nada de eso, entonces simplemente somos legales ante la ley de poder hacer pues lo que queramos sin autorizaciones, y entonces también ellos no corren con el peso de si nos pasa algo que les caiga pues alguna demanda de los padres o así. Entonces, básicamente la edad creo que va relacionada más con la responsabilidad que tienen ellos con nosotros, que no es tanta que si va un menor de edad. ¿Haríais algún cambio si pudierais? A organización. Sí, ya que en principio se nos planteó como que iba a estar todo súper bien. O sea, literalmente se nos planteó como si fuese maravilloso todo perfecto. Claro, unas vacaciones. Sí, o sea, como nosotros estamos en plan, ¡buah, sí, tal! Vamos, ¿cuál? Pero luego, tipo, fue llegar ahí, como que fue todo eso, o sea, todos los horarios que nos habían dicho como que fueron un poco más sobre la marcha. O sea, no diríamos que está mal, pero sí que fue un poco todo a correr, por así decirlo. Como que no había ese tanto tiempo libre que decían, o nos vendieron, o tanta... Pues ahora vamos al tour, tal, no, o sea, íbamos muy justos, teníamos que correr casi tal. De hecho, el día del tren nocturno casi no nos daba tiempo a ducharnos, que nosotros dijimos, nos duchamos porque nos duchamos. Y Gaila y yo nos duchamos en 5 minutos. Las dos. Las dos, ¿eh? Y bueno, los otros dos no se ducharon porque Giovanni acaparó la ducha de Carla y pues Carla nos duchó. Y teniendo en cuenta todo ese largo viaje, ¿crees que la preparación antes de ir fue algo difícil o poco organizada?
A ver, es que la información antes de ir que nos dieron sonaba bien. Sí, Pero luego, cuando llegó el día, como que fue un poco todo más, a correr todo. pues difícil, porque para empezar, llegamos a Madrid. Y en Madrid la chica no estaba. O sea, no sé si salimos por la puerta que no teníamos que salir, tal. La chica nos empezó a buscar muchísimo, no nos encontraba, no sé qué. Fue un caos ya para llegar. De hecho, entre comillas, no llegamos en el horario que teníamos que llegar al aeropuerto, porque la idea era llegar, ir. Y no llegamos y fuimos, porque también nos costó encontrar un taxi. Y fuimos bastante, ¿sabes? Justos casi todo el tiempo y así en otras muchas ocasiones, solo que tampoco voy a nombrar todas. ¿Cuál fue, de todos los destinos, su favorito? Atenas. Atenas, es que era muy bonito, pues estaban las cosas griegas y de hecho había una compañera, la Carla, que le encantaba todo lo que tenía que ver con la historia de Grecia. En Salónica y en Atenas lo pasó súper bien, de hecho nos contaba ella más, o sea, a veces cosas más interesantes que hacía el tour, porque sabía leer en griego y no sé qué, y se nos ponía a leer a veces lo que ponían las prescripciones de los monumentos. Pero que fue muy entretenido, aparte que ahí podíamos sacarnos un montón de fotos. De hecho, yo le saqué un montón de fotos a Carla en los monumentos, a Gaila, a Roy y a Giovanni. ¿Me podrías decir más o menos a qué destinos fuisteis? A Estambul. Despois a Sofía, en Bulgaria. E a Atenas, de Grecia, e así. Y de todos Salónica. Salónica, sí, de verdad. Y de todos esos destinos, ¿en cuál sentís que conectasteis más con la gente de allí? Con la gente. Con la gente en Bulgaria. En Bulgaria. Decidimos este tatuaje y Eran muy majos todos. Pues fuimos a donde hacían tatuajes, que de hecho pasamos miedo, porque tipo Sí. estaba súper escondido el lugar y Gaila se quedó así como, no quiero entrar. Al final entramos, los dos chicos súper majos, de hecho uno nos habló solo con el traductor de Google, lo cual nos hizo mucha gracia, porque no estábamos tan mal nosotros entonces. Y bueno, no sé, fue muy entretenido, pero también, yo qué sé, otras experiencias como, yo qué sé, Giovanni, que se quedó sin batería en el tren porque se fue solo a no sé dónde. Las montañas. Sí, a las montañas, a un sitio donde se quería sacar una foto y luego al volver no tenía batería. Entonces se tuvo que socializar con un grupo de griegos que le ayudaron a llegar hasta donde estábamos nosotros, porque si no, no llegaba. ¿Y este ¿Verdad? viaje creéis que os ayudó a reforzar amistades como la vuestra que ya os conocíais de antes o a ampliar vuestro círculo de amigos teniendo en cuenta con las personas que fuisteis? Sí. Sí, a ver, la verdad, Gaila y yo ahora somos mucho más amigas que antes y, bueno, que conocimos a Giovanni, a Carla, a Roy. Bueno, a Roy ya lo conocíamos de antes, de vista. No, no. Bueno, yo sí. Y bueno, pues es una persona graciosa, tal. Nos hizo entretenido el viaje. De hecho, al principio como que éramos los tres. Ya. Y luego como que sumamos a los otros dos porque eran... O sea, Carla, por ejemplo, era muy callada y Giovanni pues fue callado al principio y luego pues nos dimos cuenta que no. No se callaba. Que no se callaba. He visto que tenéis también las dos, como bien comentasteis, ese tatuaje en conjunto. Sí. ¿Qué significa para vosotros ese tatuaje? Pues el viaje, ¿no? Pues sí, pues... Por eso un avión. La primera vez que viajamos y recordar el Erasmus, que de hecho cuando se lo enseñamos a la chica nos dijo tenía que ser un tren. Bueno, no nos íbamos a tatuar un tren. Y la idea era que lo hiciéramos los 5 en plan para recordar el Erasmus, pero bueno, 2 nos dijeron un no rotundo que dijimos, bueno, vale. Ya. Y fuimos solo ella y yo. ¿Cambiaréis algún destino por otro? A lo mejor ir a Roma o así. A ver, no, porque el proyecto se basa en la Green Route. Entonces, Claro. Tienen que ser rutas con zonas Claro. verdes. zonas verdes y que tipo tienen reconocimiento sobre eso, de que tienen zonas verdes y que tal. Entonces se basa en la Green Route, entonces obviamente no pueden meter Roma porque no tiene nada que No, ver. pero cualquier otra ciudad. No, pero es que la No. Green Route es Estambul, Sofía, Salónica y Atenas. Claro. Que las 4 tuvieron el reconocimiento de ser unas ciudades que tienen un montón de zonas verdes y, bueno, transportes sostenibles. Siendo un programa que se promueve por el transporte verde, ¿qué tal estuvisteis en ese tren? Mal. Bueno, en el tren, en plan, lo que es el tren de día. A ver, tampoco tan mal. Pero no nocturno. En el nocturno, pues, fue incómodo. A ver, también tuvimos la gran idea de dormir los 5 en un mismo vagón, ¿no? Porque nosotros súper sociables todos no nos queríamos separar para nada. Ya. Pero bueno, Gaila lo pasó bastante mal.
por fallos, ¿no? Aparte nadie llevaba medicina ni nada, entonces empezó a encontrar fatal, cual. Tuvimos que descubrir cómo bajar la temperatura al vagón, que eso ya lo se ocuparon los chicos. Y bueno, otra cosa que tal fue lo del control de pasaportes a las 3 de la mañana, tener que bajar al frío a que te controlen el pasaporte y pues la visita de los policías, en plan, bueno, hola, ¿qué tal? Dame el pasaporte. Y así. Y bueno, luego tuvimos un bus también después. Qué bueno. A ver, descubrimos que no nos gusta mucho viajar sentados. Sí. Era aburrido. Incómodo. Y más o menos, ya que la mitad o prácticamente todo el transporte fue en tren, salvo ahí alguna vez en autobús, ¿podríais compararme ese transporte europeo, por ejemplo, como en Turquía, con el de aquí de España? A ver, por ejemplo, a ver, allí habían trenes que salían cada 5 minutos y aquí no. En plan, está Renfe, que sale un tren cada 2 horas o 1. Y bueno, también estaba el metro, que bueno, que hubieron percances con el metro, pero que básicamente pasaban cada minuto y tenías líneas y tenías que saberte mover por esas líneas, pero que también fue algo divertido y bueno, el que más se empanó fue Giovanni. Nosotros solo le seguíamos y tal, pero eso. Pensades que o tren é unha boa alternativa? Sí, a ver, está ben. Pues sí, y aparte ahí pues no era viable moverse en coche. Ya. Entonces era mejor coger el tren y ya, aparte llegabas en nada. No tenías que esperar mucho, ni mucho menos. O sea, cogías, te sentabas, mirabas tu línea y ya. Y aparte tampoco ibas incómodo ni nada porque no tenías ni la necesidad de ir de pie. Ya. Con esta nova viaxe que recorrechedes esos países, a partir dese viaxe empezachedes a ter máis en cuenta na zona rural na que vivides e a terlle máis cariño? No. A ver, no, yo creo que bueno, hablando yo y Gaila, creo que nos dimos cuenta que somos más de ciudad, Sí. que nos gustaba, pues no sé, ver todas las cosas así súper bonitas. De hecho, había un montón de universidades preciosas en Bulgaria que tú decías, eso es una universidad, que aquí obviamente no hay. Y hay muchas cosas que hay allí que aquí no hay. Por ejemplo, en Bulgaria hay zonas de agua potable que literalmente va la gente con la jarra enorme a rellenar el agua. Que es agua caliente, además. Como ben dixéchedes, foi unha experiencia que vos gustou. Volvería dela a repetir? Sí, Sí, sin problema. claro, de una. Por exemplo, anotaríades vos esta segunda tanda? Sí. Sí, aunque ya nos explicaron que es poco probable que nos vuelvan a coger ya que ya nos cogieron una vez, pero que podríamos intentarlo. Porque en realidad la primera vez no se presentó mucha gente y de hecho se presentó gente que no cumplía los requisitos claros, que era tener 18 años, y se apuntó gente de 19 que obviamente ya no entraba, o gente de ciudades que obviamente ya no entraba porque tenían que ser de pueblos con pocos habitantes. Más rurales. Recomendarías aos mozos facer este viaxe? Sí. Sí, porque la vida es una y hay que vivirla. Y tienen Son experiencias que novas, hombre. experimentar. Claro. En concreto, que papel xogou a vosa orientadora por ese viaxe? Bueno, a ver, era como a que máis sabía do tema, sabes? Donde cambiar a moneda en Estambul, polas libras, máis Sí. ou menos as rutas. Y bueno, guiarnos hacia el hotel, tal. A ver, al final eso, pues la monitora está ahí para hacer un poco de control, pero al final ella pues como que era alguien más que iba a participar en esas cosas. En plan, no era como una excursión del colegio que está la profe, en plan, tal, o sea, si te quedabas dormido, no quería, te quedabas. Aunque no pasó eso porque de hecho nos exigían pues bajar o tal o estar a la hora y si no, pues pista. Crees que este viaje sería, por ejemplo, más dinámico o más divertido, o incluso visitaríais otros lugares si fueseis sin la monitora? A ver, es que sin la monitora, o sea, cuando estábamos sin la monitora había mucho lío. En plan, Sí. pasaban muchas cosas, nos desubicábamos. Entonces, a ver, sin la monitora yo creo que sería más un caos y yo creo que no se cumpliría el programa como había que cumplirlo. Nosotros por lo menos cumplimos la parte que nos estamos comprometidos, que es ir a los tours, sacar fotos, tal, pero yo creo que sin la monitora no, o sea, no habría alguien que dijera un alto o tal, que tampoco lo hizo mucho, ¿no? Pero me explico. Si no hubiésemos cumplido esos programas, porque había muchas veces que Gail y yo queríamos estar durmiendo en la cama, en plan, no nos apetecía levantarnos a las 8 de la mañana para desayunar. Estábamos como que me quiero ir a mi casa, porfa, no quiero hacer el tour, quiero ir libre yo por la ciudad y ya. Das actividades que fixéchedes, cal foi a vosa favorita?
Y nos hace, no, Sí, de que a ver, las actividades... eran os tipo, tours, básicamente. a ver, el tour por Grecia estuvo muy bien. De hecho, creo que es el que más nos gustó todo. El tipo era muy majo. Que de hecho, hubo un momento del tour que nos dijo, ¿dónde os alojáis? No sé qué. Y nosotros dijimos, en tal. Y coge y dice, bueno, esa es la zona más peligrosa de Atenas. Y nosotros como que, anda. Sí. Vaya por Dios. Y bueno, a ver, el tour fue tal. Y luego, pues, nosotros 3 compañeros que fueron con nosotros fueron a esquiar. Patinar sobre hielo. Bueno, eso, patinar sobre hielo. Esquiar era una propuesta que al final no se pudo dar porque era mucho rollo. Teníamos que ir a no sé dónde a coger los esquís, luego tal. Que bueno, Gaila y yo creo que preferíamos ir a esquiar que patinar. Entonces, literalmente nos fuimos a patinar, nos lo saltamos y fuimos a hacernos el tatuaje. Sí. Pero bueno, ellos patinaron sobre hielo. Una se jodió la rodilla. Tuvimos que estar mucho detrás de ella para que no se matara por Salónica adelante. Sí. Y por Grecia en general, porque, claro, ella quería hacer ese... O sea, ese era el tour que más le interesaba. Entonces intentamos que no pasara nada más grave. Porque de hecho se tuvo que comprar hasta una rodillera, tal. Entonces, no sé, las actividades, bueno. Todo culpa de Giovanni, también te digo. Durante ese viaxe, hubo algún reto ou algunha dificultade que tuveredes que superar? A ver... el Ser idioma. puntual es obvio. Sí, también. Y el idioma, más que nada, porque, por ejemplo, en Turquía estábamos un poco perdidas. Ya. Gracias a Dios, resulta que los turcos hablan más español que nosotros hablamos inglés. Tipo, porque todos nos decían, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Te acosaban Y- para que compraras. Claro, y sabían perfectamente qué decir, ¿sabes? Como que lo tenían muy normalizado hablar para vender. Pero yo qué sé, en otras zonas como Bulgaria o así, la verdad, no nos enterábamos de mucho. Gracias a Dios, todos los que nos hacían el tour hablaban español. Y en Grecia, por más de lo mismo, no nos enteramos de mucho. De hecho, intentamos ir de fiesta. Y la música no Un fallo total. no nos agradó mucho. De hecho, obligamos a Giovanni a venir, que no quería venir, pero dijimos, vamos y vamos. Y bueno, fuimos todos. Bebimos, probamos así un shot griego y no, o sea, sin más. Sabía azúcar. Y bueno, el ambiente y tal, pues como que nos aburrió muy rápido y nos fuimos. Sí. E durante ese viaxe desenvolvedechedes algunhas das vosas habilidades personais como autonomía, comprensión da linguaxe, adaptación... Eu diría que no. A ver, sí, a ver, comprender el inglés lo comprendíamos. Bueno. A ver, también ayudó mucho que estuviese Giovanni porque habla inglés y comprende inglés mejor que los 5, en plan, o sea, mejor que los 4. Entonces, él como que hablaba, le dejábamos hablar. De hecho, la monitora también le dejaba hablar. Era como que él se comunicaba y nosotros era como que sí, eso. Y bueno, la autonomía, a ver, yo creo que sí. A ver, yo por mi parte puedo decir que pues estuve gestionando que todos no se mataran o que estuviéramos todos bien y ya. Cumpleu as vosas expectativas? A ver, sí. Yo me esperaba que iba a ser horrible todo y que nos íbamos a llevar mal todos y que iba a pasar algo malo y que iba a acabar todo súper mal. Pero bueno, no acabó tan mal. O sea, nos llevamos bien todos. Ahora, o sea, por ejemplo, yo no tengo contacto ni con Carla ni con Roy. Pero por lo demás, o sea, bastante bien. Salvo la gestión, como te decimos, de lo de coger el avión, lo del tren, lo de no sé qué. Lo de que al final hubo cosas que yo creo que no nos quedaron claras, como lo de que teníamos que comprar el tren tipo allí. En plan, nuestra cabeza como que eso ya estaba todo cubierto, ¿sabes? Y luego teníamos que ir y comprarlo y era como que, anda. Pero sí, o sea, bien, en general. Se tuverades que definir o vosso viaxe nunha sola palabra, No sé, extraño. Sí, extraño. polos novos viaxes ou sitios o sea, non coñecidos, ou pola linguaxe, polo tipo de persoas, tamén polos vosos acompañantes. Yo creo que un pouco por todo. Sí. A ver, os acompañantes non estaban mal, pero despois o idioma e todo eso. Claro, y aparte pues que sí, nos parecía súper buena idea estando aquí. Sí, vámonos. Y luego estamos allí y era como que... No. Me quiero ir. Porque, a ver, al final estamos lejos de nuestra familia, lejos de todos nuestros amigos y, pues no sé, estábamos como que perdidas. Y claro, no podíamos irnos antes de lo que teníamos que ir, nosotros teníamos que esperar. Que tampoco nos queríamos ir. Luego ya llegó un punto que dijimos, guay, si nos quedamos y tal. Cambiou a vosa visión da Unión Europea ou é mesmo? Pois eu vexo igual.
Por ejemplo, en Turquía nos esperábamos otra cosa, creo Sí. todos, en plan, algo más bonito, Bonito. supongo, en plan, porque literalmente llegamos y nos recordó a, joder, no sé, a China, a Japón, porque estaba todo así como con luz, porque también llegamos de noche y parecía literalmente, no sé, un barrio. O sea, no sé si es por la ciudad a la que fuimos, que creemos que sí, porque luego cogimos el tren y vimos como otras zonas Más bonitas. y como que sí se veía más normal, ¿sabes? Pero justo la zona a la que fuimos como que un poco, bueno, turbia, digamos. Y aparte nos nevó los 3 días, cosa que supuestamente Ya. no iba a pasar, pero bueno. Con el frío lo pasamos un poco mal, ¿no? Literalmente las manos congeladas, tal. Pero a ver, que tampoco... O sea, nos esperábamos también otro tipo de frío. En plan, porque si tipo solo hacía frío tal, pero si te abrigabas, guay, ¿no? Ya, Claro. estábase ben. Hacía mucho más frío de lo que pensabas. No, porque No. era otro tipo de frío, ¿sabes? No es como el frío de aquí. No había tanta humedad. Claro, Pero era un es- frío seco. Entonces, simplemente pues tenías frío, pero tipo tú te ponías varias capas encima y ya no tenías frío ninguno. Ya. Pero O aquí fallo- eso no pasa. O fallo foi a nieve. Que claro, porque no era ni nieve, era agua-nieve. Entonces Claro. nos mojábamos, estábamos empapados y con el frío que hacía, pues Era peor. empezamos a tiritar todos y queríamos irnos ya. Literalmente el día que teníamos libre no hicimos nada. Ya. Tipo fuimos al bazar chino a sacarnos unas fotos temáticas, que salimos todos con trajes de allí. Y porque era el único propósito de ese día, luego comimos y volvimos al hotel. Estuvimos 3 horas en el hotel así. En Porque recepción. No queríamos más agua-nieve. El tipo de la recepción acabó harto. Sí. Recomendaríades a Discovereu o que organizou este viaxe, por exemplo, cambiar a ruta, unha ruta por Asia ou por outros lugares? A ver, la zona asiática no la vimos, Ya. pero sí creo que deberían haber pues como organizado, pues no sé, algo más amplio, no todo monumentos, sino pues ver la ciudad en Claro. sí. Porque entramos a muchos museos, muchos tal y, a ver, al menos a mí pues no me interesaba mucho y de hecho gastar dinero en eso pues tal, Ya. pero que al final estabas ahí y tenías que hacerlo porque pues lo quieren hacer todos, lo haces tú también. Creedes que hai barreiras que dificultan a xente do rural como vos, xóvenes, a darse a coñecer ou a descubrir estes programas de organizacións europeas para visitar ciudades? A ver, sí, porque, o sea, porque resulta que, a ver, el Erasmus Plus no solo tiene programas de Erasmus, de estos de prácticas o de ir a otro país a trabajar y así, no, tienen más cosas que no sabíamos y nos Ya. enteramos gracias a que que está a cargo ahora del Erasmus de este proyecto, porque si no tampoco nos enterábamos. Pero no o sea, yo creo que no está muy informada la gente de que hay más proyectos dentro del Erasmus Plus y que puedes hacer muchas más cosas, irte a otros sitios y viajar de forma que te la financie la Unión Europea. Como foi o acompañamento antes, na viaxe e despois? A ver, ao principio como que non nos conocíamos ningún, o sea, solo Tamara máis eu. Sí, Entonces non era acompañamento, era... Bueno, vamos todos porque temos que ir. claro, pero... a ver, fue como súper raro, en plan, porque primero la videollamada, porque Sí, empezar fue una estábamos- videollamada, teníamos que hacer una videollamada y ella dándonos, o sea, la chapa, ¿vale? Estaba ella dándonos la chapa y nosotros así, con la cámara puesta, como, sí, vale, Sí. tal, Y de repente, claro, no había ningún feedback ahí, en plan, estábamos todos callados diciendo que sí. Y bueno, el único que hablaba era Giovanni en toda la llamada, literalmente el resto estábamos como que, vale, Sí. sí, ok. Y la tipa nos estaba pidiendo feedback, que no sé qué, que hable más, pero claro, obviamente no es fácil hablar cuando estás con 3 personas más que no conoces, porque en caso de Gayle y yo, pues estábamos los dos al lado, ¿no? Entonces, como que daba igual. Pero los otros 3 estaban como que, bueno, tal. De hecho, tipo, no sé, todos estábamos como súper serios, en plan, bueno, se acaba ya. Y poco más. Luego la reunión presencial fue como que, vale, para empezar, Gayle y yo llegamos a tiempo, y Sí, Carla también, y que Carla. Carla me habló en plan, ¿tú quién eres? Y yo, Tamara, tal. Y nos perdimos ahí buscando el sitio de la entrada, porque yo no sabía por dónde se entraba ahí, porque era en Vilanova. Y como que las chicas llegamos primeras, tal, y como que nos sentamos, tal, pero llegó Gaila, nos pusimos a hablar yo y Gaila, y pues como que Carla no habló mucho más. Ya. Y luego los chicos llegaron tarde y se asomaron así en plan, hola, voy a... Y
Y pues ya, en plan, todos callados. De hecho, yo empecé a meterme con todos un poco, porque después nos dijo, en plan, bueno, pues presentaros, tal, como si estuviésemos en clase, que fue como un poco... No quiero. Bueno, Entonces yo dije, bueno, pues que se presenten primero los que llegaron tarde. Y bueno, ahí Roy se descojonó de forma, pues bueno, exagerada, creo. sí. Y bueno, se empezó a presentar Giovanni, luego Roy, y luego Carla, luego Gaila y luego yo. Y bueno, ahí acabó todo el feedback que hubo en esa reunión. Y luego Sí. hicimos el Kahoot, que nos rimos un poco porque no teníamos ni idea y Gaila acertó todo. Podium, chavales. Y bueno, eso, o sea, después en el viaje pues... A ver, nos llevamos todos bastante bien. Sí, después ya había confianza. Todo. Sí, habían cositas, ¿no? Como que algunas personas, pues... No se aseaban mucho, entonces los olores, tal, pero bueno. Porque al final, estar todos juntos en una habitación o así, simplemente porque queríamos estar juntos por socializar y tal, porque nos aburríamos también cada uno en su Ya. habitación, pues lo que tiene y tal. Aparte tú es gente que no conoces nada, no sabes sus mañas, no sabes absolutamente nada, no sabes si son limpios, si son sucios, o sea... Y claro, ahí corren muchos prejuicios después en la convivencia. Pero que muy bien, o sea, nos llevamos todos súper bien, de hecho... Nos peleábamos bastante, en plan, de hecho la monitora creo que flipaba un poco, en plan, ¿qué hacéis? Pero guay todo. Y bueno, luego también en el metro, que los multaron a estos por ir de listos y tal, pero bueno. Y luego, de hecho, nos volvimos a saltar el metro Bueno, y dejamos tirados a Carla y a Roy porque pensábamos que llegábamos tarde. pero no. Pero Íbamos, no. Y íbamos luego- sobrados. Claro, y luego hubo como un roce, ¿no? Sí, había indirectas como ahí. un resentimiento. De hecho, tipo, luego en el avión, Joan y yo íbamos juntos atrás y claro, yo pensé, bueno, estos ya se habrán ido con sus padres, tal. Y estaban los tres esperándonos. Y yo dije, anda, esperasteis, no sé qué. Y soltó Roy, sí, no somos como otros. Y nosotros como que, anda. Creo que era una indirecta. Y me dijo, no, que va. Nah. Pero bueno, sí, que en general súper bien, súper majos. Y podría haber sido peor, ¿sabes? Podría habernos tocado Bastante con peor. gente que no hablara una mierda. Y nosotros así como que, bueno, ¿ahora qué? Credes que este viaxe axudouvos a, por exemplo, en viaxes futuras ou na vosa vida a salir da vosa zona de confort? Sí, no. De feito, Tamara ainda foi a París outro día. Sí, o sea... Como que xa temos máis idea de como a se ver, organiza es todo. que en principio nosotros fuimos de viaje y tal. Claro, Giovanni se emocionó mucho con nuestra convivencia y dijo, "Buah, ¿y si vamos juntos otra vez de viaje?" Y bueno, en principio todos dijeron que sí. Luego todos dijeron que no. Entonces quedamos solo yo y Giovanni. Bueno, Giovanni dijo, pues vamos a tal, vamos a cual. Vale, luego se dio cuenta que el bono le caducaba antes porque lo hizo todo mal, porque literalmente tuvo muchos problemas con el transporte ese hombre. Y entonces el bono le caducaba antes, entonces decidió pues hacer un viaje así, pues Chile, pues fuimos a París, tal. Y pues él organizó todo. Yo no sé cómo hizo, pero organizó todo, qué tren coger, cómo hacerlo, qué metro coger, etcétera. La idea era que Gaila viniera, pero Gaila prefería ir de carnavales. Claro, obvio. Entonces, el grupo de los que fuisteis, ¿os pareció un buen grupo o nos gustó los integrantes del grupo? A ver, yo estoy contenta con el grupo que tocó, porque podría haber sido peor, gente introvertida, gente que no habla, gente que tal. Que, a ver, yo me considero antisocial y tal, pero... Bueno, no es antisocial, es asocial. O sea, no soy de socializar mucho, pero simplemente para que no hubiese momentos incómodos me ponía a hablar sin parar y ya. Ya. De hecho, conté chisme que no le importaba a nadie, pero yo lo conté igual por hablar de algo, porque, o sea, Giovanni y Carla estaban en un punto en el que no hablaban, porque fue la primera noche que no hablaban nada. Entonces, Roy, Gayle y yo estábamos hablando tal. De hecho, compramos una botella y ellos no bebían, por alguna razón que, bueno, no sé, cada quien. Y, no sé, estaban súper callados, tal. De hecho, luego Roy nos dijo que Giovanni no hablaba así, como que no estábamos yo y Gaila. Entonces nos quedamos un Ah, sí, poco ¿verdad? como, ¿qué? De hecho, luego fuimos a la habitación y Giovanni se empezó a hablar sin parar y en plan, creo que hay preferencias en este grupo. Y no sé, había como margen. De hecho, cuando se fueron a patinar y nosotros fuimos a hacernos el tatuaje, luego Giovanni un poco más y se pone a llorar porque lo dejamos solo, que no hablaban Sí. nada y que estuvieron con el teléfono todo el día. Cosa que no podemos saber si es verdad o si es mentira porque no estábamos. Entonces, Roy decía que no, que era Giovanni, no sé qué. sí, o sea, Era- como que había una fracción del grupo. Sí. Bueno, xa estamos chegando ao final deste maravilloso podcast. Así, poderíanos contar algunha anécdota graciosa que sucedera no viaxe aparte desa multa que tu dechedes no tren?
En el ferry, que había una bailarina tal, y le empezaron a pagar por bailarles. Y claro, de repente se acercó a nuestra mesa y le dice Roy, a él, y lo empezó a bailar a Giovanni. Sí. Y de hecho tenemos un vídeo que subimos a Instagram tal, con el hashtag que la tipa casi nos mata. Ah, y también fuimos al casino en Bulgaria. Tipo, se nos dio por explorar y encontramos un casino y entramos. De hecho tenemos una tarjeta de Bulgaria en Sofía, en el casino, y apostaron ahí dinero. Roy perdió todo el dinero. Y bueno, Carla lo probó, como que se vició muchísimo. Sí. Pero bueno, salió ganando 2 euros, en plan. Y creo que hasta aquí ha llegado ese podcast. Gracias por la participación y por la atención al podcast.